Buenas noches, amigos y amigas de Sumo Interés. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Bienvenida de Wilfredo. nuevo. Ay, gracias. Caramba, pero eso fue por un día que no vino, nada más. Buenas noches, queridos amigos. Un placer para mí poder compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, ¿y por qué fue que tú no viniste? Me dijiste que estaba enferma, qué sé yo qué, que Sí, realmente estaba un poco aquejada de salud. ¿Tú te sabes? recuperaste. Sí, claro, por supuesto. No se Y nota. se nota, eso fue lo que dije. Oh, caramba. ¿Me extrañaron? Muchísimo. Ay, muchísimo, qué bueno, qué muchísimo, bueno. sí. Tú sabes, Wilfredo, que es increíble el brote de conjuntivitis que hay. Yo fui afectada. ¿Tú tienes conjuntivitis? Sí, leve, Oh. pero no así como le han dado algunos Ok, compañeros. Por ok. ejemplo, tengo un amigo que es increíble, duró 2 semanas en cama, Ah, no. con los ojos sumamente feos, irritados. Molestos. Y eso, que las autoridades dicen que ya está controlado. Bueno, habría que ver si controlado por los mosquitos. Bueno, Miren, a propósito de cosas de estas que uno no quisiera que estuvieran pasando, el tema de AMED y los semáforos. Claudia me dijo que le había comentado el otro día, dice, ay, pero tú sí hablas de ese tema. Es que como uno sale tanto a la calle, me estás metiendo al medio. lo sufre todos los días. Los AMED en la calle creen que son más eficientes que los semáforos sincronizados. Entonces, el otro día me puse tan contento porque transcurrió un buen espacio en la ciudad y veía que iba bien. Y digo, oh, pero Súper qué raro, fluido y muy todo lo fluido, demás. exacto. Y cuando me doy cuenta que no había AMED en la calle. ¿O será porque los niños ya están en casa, no están en el colegio? No, era en una Porque hora. se complica mucho también Sí, el pero, tránsito. no, pero era una hora de esa pesada. Y el tránsito se fluía. Y era Ok. que no estaban los AMED. De verdad, que si hay un AMED de una esquina que está dando de norte a sur y el de la siguiente está dando este-oeste, se arma el tapón obligado. Pero ellos no entienden de eso y parece que los jefes de AMED no se han dado cuenta. Lo pusieron un día a la libertad de que funcionaran los semáforos. Se le olvidó y ahí está el mismo problema de todos los días. Bueno, al parecer, hay AMED para rato. AMED para rato, así mismo es. Tú sabes que tú, como eres tan crítico y tan leído, a que tú no sabes o tú me dices qué cosas, aparte de la educación, Ajá. están afectando a nuestra sociedad, principalmente a los jóvenes. A los jóvenes. Vamos, tú eres tan crítico Tener del sistema y todo lo demás. a los jóvenes. Bueno, yo pienso que el deporte, la educación, por ejemplo. No, yo dije aparte de la educación, y ok, tiene que ok, ver con ya educación. Ya sé, el desempleo. El desempleo. Efectivamente, ¿Es señor. eso? Sí, claro, por Bingo. supuesto. Es uno de los temas que vamos a tratar en nuestro panel entre nosotros. Ok. Técnicas de cómo conseguir empleo. Ah, pero cojan lápiz, papel y lápiz y para que graben direcciones, orientaciones y todo eso que de seguro son de sumo interés. Y además, una súper interesante entrevista con el embajador de Brasil. Con el embajador de Brasil vamos a hablar no solo de fútbol, sino de cómo es posible que un país que casi era la octava economía del mundo Así es. comenzó como a irse de bruces. Eso es un tema de sumo interés. ¿Y qué te parece si vamos a la pausa? En breve regresamos. Exacto, aquí se hace lo que usted diga. Bien, tenemos el gusto en este segmento de entrevistas que son de sumo interés de estar con el embajador de Brasil, Clemente Baena Soares. Nos place mucho que esté con nosotros. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, un gran gusto estar en su programa de gran prestigio aquí en la Dominicana. Y yo soy uno que sigue de lo toda que la lo sigue. programación Pues, de le agradecemos mucho CDN, eso. digital también todo. Bueno, pues Muchas ustedes gracias lo de por tenerme. nosotros. Placer. Bueno, como todos sabemos, Brasil ha estado viviendo en los últimos años una situación crítica. A nosotros nos ha tocado también una parte de esto que tiene que ver
con el tema de Odebrecht, que ya es una historia muy conocida en República Dominicana, tiene muchas implicaciones y ya todos han seguido a través de los medios la situación de mucha gente que estuvo involucrada o supuestamente involucrada en acciones dolosas que fueron detectadas en Brasil, y ya ustedes saben que eso es un tema que se trata mucho en República Dominicana. Embajador, obviando en este momento ese tema, donde podemos profundizar, uno ve a un Brasil de hace unos años próspero, en actividad, considerado como la octava economía del mundo, asociado a países como Rusia, como el sur del África, Sudáfrica, China también, que ya se agrupaban y había como mucho entusiasmo y mucha proyección de lo que podía ser un polo de desarrollo global que contrarrestara con Estados Unidos y otras zonas. Y de un momento a otro eso como que se ha desgranado. ¿Qué podemos decir de esa situación? Bueno, yo creo que podemos dividir en dos casos, o sea, la economía y la política. Okay. En términos de economía, Brasil sigue una situación, como se dice, delicada. Sí. Delicada en el sentido de que hubo problemas también en escenario internacional, económico internacional. Sí. Mira vos que China bajó también sus importaciones de bienes primarios, Sí. de productos primarios. Sí. Y Brasil es un gran productor, así como la República Dominicana, de muchos bienes primarios. Entonces hubo una retracción de la demanda de China, que para nosotros es muy importante. Claro. También hubo crisis en otros países. Nosotros somos parte integrante del Mercosur. Hubo problemas en Argentina, una retracción también en Argentina, Paraguay, muy significativa. Sí. Y Venezuela, que antes estaba en el Mercosur, ahora está suspendida. Y de otra parte, en plan político, hubo él empezó el proceso que todos nosotros conocemos como Lava Jato. Lava Jato. Que empezó en 2013. O sea, portanto, es un proceso que ya lleva 4 años ahí. Pero la economía necesita de algunas reformas muy importantes en Brasil. Okay. La reforma de la previdencia social Okay. y la reforma trabalhista, o sea, de los trabajadores. De los trabajadores. Son dos proyectos que están en el Congreso brasileño para examen. Pero la previdencia social, nosotros tenemos un déficit de, bueno, ahí podemos hablar en reales, que son 160 mil millones de reales, que son como 55 mil millones de dólares. De dólares. Es un déficit muy importante y cada vez crece aún más en la medida que hay más pensionados. Okay. Entonces, de una parte va la economía necesitando alguna reforma para retomar el crecimiento que se había dado 4 o 5 años atrás. Sí. Del otro lado, la política que sigue su proceso, el judiciario sigue su proceso de investigar las personas, todos que están investigados por el tema de Lava Jato, que también es el tema de Petrobras. De Petrobras. No se olvide que todo empezó con Petrobras, no es petróleo ahora brasileño, de la sí. empresa constructora. Sí. Entonces hay un equilibrio entre sacar adelante la reforma económica y por otro lado hay ¿cómo se dice? Una instabilidad, no diría instabilidad política, ¿entendeu? Porque hay varias personas, varios congresistas que están siendo investigados. Pero lo más importante de todo eso es que las instituciones son muy sólidas. Las instituciones de Brasil, sin duda. El judiciario sigue su trabajo de investigación y en este momento el presidente Temer hace una visita oficial a Rusia y después se va a Noruega. Okay. Entonces, se fue de Brasil, asumió el presidente de la Cámara de Diputados, Sí. Rodrigo Maia, ahora. Sí. Entonces, se va a regresar el sábado, retoma la institucionalidad del país sigue normal. Sí, eso hay que sin duda resaltarlo porque, bueno, no es la primera vez que hay una situación, por ejemplo, de destitución de un presidente.
el presidente Coelho. Fernando Collor. Sí, Fernando Collor. Collor de Mello. Collor de Mello, sí. 92. Que fue hace unos años y que en ese momento chocó mucho, pero al final se demostró la institucionalidad, la fortaleza de las instituciones brasileñas. Y ahora también, o sea, hay un momento en que uno dice, bueno, se van a quedar sin presidente porque el caso de de Dilma Rousseff y ahora luego el intento de destituir también al presidente, eso fue superado, ¿no? Parece que ya el caso del presidente actual, ya ese caso se cerró, ¿no? Para los fines de juicio. O sea, puede ser porque para destituir un presidente necesitas una iniciativa junto al Congreso brasileño. Claro. El presidente del Congreso recibe la denuncia o el pedido de renuncia del presidente, sí. examina si hay fundamento, pruebas, él sigue adelante, porque hay un proceso también dentro del Congreso, aparte de la justicia. Sí. Una cosa que llamó mucho la atención, por ejemplo, en un momento de todo lo que fue el descubrimiento de estos elementos que ya se conocen como el lavallato, ¿no? Donde no solo la presidenta que estaba, doña Dilma, sino el punto de que como que ella estaba haciendo algo que habían hecho otros. Por lo menos ese fue uno de los elementos fundamentales de su defensa. Podríamos asumir que se siguió contra ella por razones particulares. No, eso fue todo, las denuncias fueron todas investigadas bajo todos los protocolos, los reglamentos previstos en ley. Sí. Procedimientos previstos en ley, y especialmente en la Constitución. O sea, si usted ha acusado a la presidenta Dilma de hacer malversación, Malversación, sí. de los fondos públicos. Pero se fue todo un proceso. Hubo espacio para que la presidenta Dilma se defendiera. Sí. Los abogados pero el Congreso, la primera etapa fue el Congreso, dice no, ha hecho cosas malas, Sí. y se aprobó su impeachment. Sí. Pero en todas las etapas hubo espacio para la defensa de la presidenta Dilma. Pero eso fue una cosa que inició el proceso bajo la Constitución brasileña y bajo la supervisión, monitoreo del Supremo Tribunal Federal. Sí. Entonces, no es que es malversación de acá, de Ya. allá, pero todos los congresistas son 520, son más de 600 congresistas brasileños. Ya. Hubo una votación en la Cámara de Diputados y otra en el Senado. Sí. Otro tema, el impacto que tuvo, por ejemplo, organizar el Mundial de Fútbol en Brasil. Muchos dicen que la idea de todas esas construcciones y lo que significaba el evento más importante del deporte de mayor seguimiento en el mundo, que eso iba a levantar la economía y entonces no resultó así. Ese cálculo no se tuvo en cuenta. No, mira, bueno, fue una pesadilla. Una pesadilla, sí, ciertamente. Para todos los brasileños lo que pasó en ese mundial. El papel que jugó Brasil en la cancha. En la cancha fue terrible, ¿verdad? Sin comentarios. Sin comentarios. Pero hubo antes, o sea, Brasil fue en 2014 el mundial. En yo creo que fue 2006 o 2007 que se aprobó que Brasil sería el campeonato de 2014. De ahí empezó la construcción de 8 o 7 sedes, Sí. porque ustedes hacen varias provincias. Sí. En un dado momento, eso generó mucho empleo, mucha inversión, mucha gente empleada. Sí. Se activó la economía al principio. Activó la economía, reactivó la economía incluso. Sí. Y se entregó los estadios y ahí se empezó la cosa que pasó con hubo una auditoría, se habla también. Auditoría, sí. Auditoría de los tribunales de cuentas de la Unión, mira. Y ahí se empezó toda la investigación que está ahí. Una terrible coincidencia de esto, de lo que ocurrió en el campo de fútbol para Brasil y luego el impacto que eso tuvo en la economía, contrario a lo que se esperaba. Tenemos que irnos a una pausa, volvemos con nuestro invitado, el embajador de Brasil, Clemente Baena Suárez, que está compartiendo con nosotros temas de sumo interés. No se vaya.
Bien, seguimos conversando con el embajador de Brasil en República Dominicana, Clemente Baena Suárez, que es nuestro invitado en el día de hoy. Embajador, el tema de la situación de Brasil, cuando estallan todos estos escándalos, la coincidencia entre lo que fue lo original, ¿no?, que tenía que ver con Petrobras. ¿Cómo es posible que eso ocurriera durante tantos años, que luego explosionara y coincidiera con otro elemento que fue el de Odebrecht? O sea, ¿cómo se da esa conexión casi simultánea que impactó tanto en la economía en términos negativos y además en lo que tenía que ver justamente una institucionalidad que está funcionando, pero que parece que nunca pudo detectar una situación de esas dimensiones? ¿Cómo pudo pasar eso? Bueno, yo creo que sería importante una cosa. La presión popular. Porque desde que empezó la investigación de Petrobras, que de ahí se originó Odebrecht, porque fueron los contratos de Petrobras para construcción de refinería, de otras cosas, llegó, impactó en todos los contratos que se han hecho, no solamente con una empresa, pero varias otras. Eso es muy importante, no solamente Odebrecht. Sí, porque acá afectó Odebrecht, pero en Brasil fueron varias otras empresas, de construcción también, del área de construcción. De construcción también. Y la construcción allá está vinculada a Petrobras. Sí, porque ahí se construía refinerías, bueno, hay edificios de empresas químicas, etc. Varias obras dentro del complejo Petrobras, que no es solamente petróleo, tiene otros negocios. Son consorcios. Son consorcios y varias otras se hiciera la licitación y se contratara la empresa. Pero yo creo que la llave para eso fue la presión popular. Desde que empezó 2013, la gente se fue para las calles, queriendo saber lo que pasa en el país. Sí, pero hay una cosa que todavía como que no queda clara, y es, por lo menos a la distancia que uno tiene de los acontecimientos, es decir, una cosa tan grande que estaba dentro de la estructura de gerencia de Petrobras, que es una empresa estatal fundamentalmente, ¿no? Sí, 51%. 51%. Entonces, durante varios años, no fue una cosa de un día para otro, o sea, cuando viene la crisis, entonces todo eso emerge hacia afuera. No había fuerzas poderosas que estaban cubriendo eso y que estaban compartiendo lo que estaba ocurriendo y no lo hacían estallar porque, bueno, no era necesario, había bonanza. Y entonces, durante ese tiempo, eso se apañó. Eso fue o sea, en la medida que avanza el proceso investigatorio, en la medida que la gente va hablando, se va descubriendo todas las ramificaciones, las estructuras montadas, entonces, pero es necesario la colaboración de la gente que estaba dentro de la estructura, dentro del sistema. Y la colaboración se hace, no sé si tiene acá la misma palabra, delación premiada, porque en Brasil delación premiada, o sea, si tú tienes algo, colabora, pero con pruebas. Colabora. Y de ahí saldrá lo que es verdad y lo que no. Tú vas a reducir su pena, o si es condenado, tú vas a reducir mucho. Ese sistema también se usa en Estados Unidos. También, aquí no, el sistema nuestro todavía no lo contempla. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo usted ve la perspectiva de lo que va a pasar en Brasil a propósito de, bueno, todo este movimiento que se ha dado, los castigos que se están dando? ¿Qué queda para preocuparse? Yo creo que va a salir un Brasil mejor, mucho mejor. Nosotros tenemos elecciones el próximo año, en octubre de 2018. 2018. Entonces, se van a tener candidatos que tengan ya una otra preocupación. Y la gente, de la calle, la población de todos los estados brasileños están muy atentos a que el candidato sea un candidato, o sea, digno. O los candidatos, porque van a haber muchos. Puede ser varios candidatos. ¿Qué me dice de lo que están actualmente, o sea, que se mencionan y que todavía tienen un liderazgo, no obstante que parece que han
algún lodito se le ha pegado. El caso, por ejemplo, de Lula, ¿piensa que Lula puede ser una opción electoral, no obstante las acusaciones que se han hecho? Pero no solamente Lula, pero otros que son acusados mañana pueden ser Rehabilitados. Pero en la última encuesta leí hace un mes en el periódico y daba como Lula en primer 27%. lugar, como 27% de las intenciones de De la voto. intención de voto en ese momento. En ese momento. Entonces, usted ve como, Sí. pero en política nunca se sabe, hoy está acá, mañana está, mañana Eso es así, eso es cierto. Entonces, no sé, es mucha, yo creo que es muy complejo Sí. el escenario. El presidente Temer ya ha dicho que no se va a candidatar más. O sea, Ok. se retira en enero de 2009, entrega Ya. el mandato al El mandato al próximo. al próximo Y presidente. esa situación que se ha creado realmente ha sacudido el sistema político a niveles en los cuales Lula, que es el más popular sin duda, pueda ser una opción cierta. Bueno, Lula sigue porque tiene un partido muy estructurado, muy organizado, Y muy fuerte. fuerte. Bueno, si tiene todas estas acusaciones, el presidente Lula tiene 27% de las intenciones de voto porque ha Sí. hecho algo. Entonces, de la parte del Partido de los Trabajadores, que es un partido lo más estructurado, organizado Sí. ahí en Brasil. De otra parte, hay otros como el Partido Social Democrata Brasileiro, Brasileño. PSDB, Sí, que era o el aliado del- PMDB. PMDB es el Partido Movimiento Democrático Brasileiro, Sí. que es del presidente Temer, Temer, sí, que fue aliado que fue aliado. con que Vilma fue para aliado ganar. Pero el PSDB, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso, que fue el presidente, Sí. ahora es aliado del gobierno. Ya. Entonces, como Sí, sí, usted sí. habla de un partido ahora, mañana es Ya. otro. Ya. Realmente las acusaciones que se hicieron contra Lula, por lo que uno vio y lo que se difundió, tenía que ver con una propiedad que dicen que era de él. ¿Eso llegó a dilucidarse o eso no ha tenido mayor trascendencia? No, eso sigue su proceso. Sigue O un sea, proceso. tiene el juez Sérgio Moro, que es un juez de Paraná, Ajá. ahí en Curitiba, es Curitiba. la capital ahí, que ya llamó el presidente Lula respondió varias preguntas del juez sobre ese departamento, Sí. si quise o no, pero la investigación sigue, no hay una definición, porque él puede apelar para otra, Sí. entonces todo dentro del estricto procedimiento jurídico brasileño, la Ya. observación, o sea, fue el presidente, contestó algunas preguntas ahí del juez y ahora tiene otra etapa, el juez va a escuchar a otra persona, Ya. entonces hasta que tenga un juicio definitivo, pero eso tiene muchas etapas. Ya. Pero las elecciones están ahí, o sea que eso hay que definirlo pronto para los fines de que efectivamente tenga un resultado político y un comportamiento. Sí, pero tiene plazos a observar Plazos. en todos los aspectos jurídicos. Entonces tiene un plazo para recorrer de un mes o 2 meses, plazo de la acusación, plazo de la defensa. Ya. Entonces, O sea que con Lula hay que contar, por lo menos para definir si va o no va, pero todavía él está como una figura importante en términos políticos, como quizás la más importante por los resultados de encuestas que se han hecho. El tiempo se nos terminó en un minuto. Díganos, sí, díganos la relación de República Dominicana y Brasil. Bueno, eso es un tema de sumo interés. De sumo interés. Está bien. Porque yo estoy acá hace un año y tengo las mejores perspectivas para trabajar en conjunto con la República Dominicana, especialmente en la área de comercio y económico. Okay. Nosotros tenemos un comercio bilateral de 500 millones de dólares 500 millones al año. al año. Es desequilibrado, o sea, Ok. nosotros exportamos más que importamos de Claro, ustedes. claro. Pero eso se puede Equilibrar. equilibrar o por lo menos reducirse. Sí. Entonces estamos haciendo un gran trabajo ahí de nuevos acuerdos a firmar con la República Dominicana de facilitación de comercio. A ver si vamos con un grupo de empresarios dominicanos a Brasil y de brasileños acá para importar más. Entonces los dos países Sí. tienen que conocerse más. Sí. Eso que
es mi trabajo y estoy haciendo, dejando la política brasileña. Entonces, esto toda mi energía para que las relaciones entre los dos países sean las más... Bueno, República Dominicana debe aprovecharlo porque fortificadas. Brasil es un gran país, tiene un gran territorio, tiene un alto desarrollo, está pasando situaciones difíciles ahora, pero sabemos que eso son cosas transitorias. Superables. Bueno, ya nos vamos, pero yo quiero saber de qué equipo usted es en Brasil. Bueno, yo soy hincha de Botafogo. Botafogo. Que no es el más conocido ahí, es Flamengo, ¿no? Pero Okay. más popular. Ya. Flamengo en Río, Corinthians en São Paulo. Ya. Que un día lo traiga por aquí el equipo y veamos el juego de ellos. Eso sí, eso es un compromiso mío. Un compromiso de nosotros. Gracias a Clemente Baena Suárez, que es el embajador de Brasil en República Dominicana, que haya compartido con nosotros estos temas que son de sumo interés, como lo que viene. Nos vemos, no se vayan. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a De Sumo Interés. En esta ocasión les tengo un interesantísimo tema. Estaremos conversando con dos expertos que nos hablarán y le explicarán a usted cómo conseguir el trabajo de sus sueños o cómo cambiar de empleo hacia uno mejor. Están con nosotros la directora de una de las empresas de recursos humanos, de las consultoras de recursos humanos más importantes del país. Estoy hablando de People Group Dominicana y está con nosotros su directora ejecutiva, o como también se le dice ahora, CEO, es la señora Johanna Cruz. Bienvenida. Gracias sobremanera. También se encuentra con nosotros un coach universitario que va a estar hablándole directamente a los jóvenes que están sintonizándonos. También él es columnista y es director de proyectos. Hablamos de Jacobo Jesús Mateo. Bienvenido. Un placer, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a iniciar de pronto porque este programa está destinado para que usted consiga empleo o lo cambie inmediatamente, con todos los tips que vamos a decir en esta noche. Dígame, señora Johanna, ¿qué usted le recomienda a las personas que nos están viendo sobre cómo debe estar algo tan simple, pero que muchas personas no saben, de un currículum? ¿Qué debe tener integralmente? Definitivamente un currículum para ser exitoso. Nosotros hablamos de éxito, es la capacidad de conectar con lo que es el headhunter o la compañía hacia donde usted quiere dirigir, todo lo que es el proceso de selección y de desarrollo, de colocación de su perfil hacia lo que es esa empresa. Usted tiene que tener diferentes aspectos muy focalizados a la hora de presentar. Uno de ellos es el usted hablar de su experiencia, esa experiencia que marca y no necesariamente todos los aspectos que usted hizo o a qué se dedicaba la posición, sino los logros puntuales que usted tuvo dentro de ella. Estamos enmarcando esta información en base a una persona que ya ha tenido experiencia laboral. Si esa persona ha tenido experiencia laboral y quiere colocarse, lo fundamental es usted decir puntualmente qué usted logró donde usted estuvo y poderlo realmente enumerar en diferentes aspectos importantes y con palabras claves que la organización le interesa medir. Le interesa medir la cantidad realmente de reducción a nivel de beneficios económicos que usted le pudo haber hecho. Si es en la parte de venta, la capacidad de impulso en la parte de venta que usted pudo haber hecho para ella. Si es en la parte de cultura de servicio, cuánto fue lo que representó su participación en esa organización, por lo cual tuvo un incremental en cuanto a lo que fue la ventaja de cultura de servicio dentro de ella. Depende hacia dónde va. Lo importante es colocar esta información, claramente definir cuál es su nivel de educación que usted tiene y poderlo identificar de una manera visible, visual,
Lo ideal es que sea una sola página, no tiene que ser rebuscada la información que usted coloque, las palabras lo más llana posible, de forma tal que la persona que pueda observar la información de una manera rápida, al leer, al visualizar, pueda conectar con usted, conectar como si lo estuviera conociendo, como si estuviera hablando en ese momento con usted y definitivamente conectar para poder llamarlo y poder concertar todo el proceso en el devenir que viene después de haber aplicado a una posición. ¿Y qué sucede si un joven que está buscando su primer empleo, obviamente no tiene experiencia laboral? ¿Qué hace ese joven Entonces, para enamorar al reclutador? Ahí volvemos al mismo tema y te lo pongo de una manera diferente. Entonces ahí tiene que hablar de sus cualidades, de sus capacidades, de esa aportación que tienen para la organización. Nosotros pensamos que realmente los jóvenes no tienen una vocación laboral puntual, pero nosotros tenemos que pensar en algo fundamentalmente, que es el hecho de que cuando tú estás en la universidad, cuando estás en el bachiller, cuando estás en un curso técnico, tú estás trabajando también. Tú tienes que entregar resultados, tú tienes que demostrar tus competencias, debes de demostrar responsabilidad, debes de trabajar realmente con entusiasmo, debes de desarrollar todo lo que es esa filosofía con ese nivel de pasión y con ese nivel de compromiso que se identifica. Y es ahí en ese papel donde tú vas a plasmar ese credo laboral. ¿A qué tú te comprometes? ¿A qué tú tienes la disposición de dar? ¿Hasta dónde llega ese extremo tuyo de esa milla extra que tú quieres aportarle a esa organización? Y que esa persona que también va a tocar leer esa información física que vas a enviar o de manera virtual que vas a hacer, entonces tener la oportunidad de conectar contigo en ese momento, porque esos valores, esos principios, esos puntos esenciales son los que tú te estás comprometiendo como si fueras firmando un contrato desde ya con esa organización. Excelente, señores, tomen nota sobre estos tips. Ahora le voy a preguntar a nuestro coach, Jacobo, ¿qué le puedes decir a esos jóvenes que quisieran trabajar, pero están en la disyuntiva de que estudian y no saben si deben trabajar? ¿Qué es lo recomendable? ¿Estudiar y trabajar o solo dedicarse a trabajar o solo dedicarse a estudiar? Bueno, la mayoría de veces lo más recomendable es que inicie con trabajar y estudiar al mismo tiempo. Es un poco complicado por el asunto del tiempo, pero sin lugar a duda le va a traer mejor resultado. ¿En qué? ¿Cuántos jóvenes no conocemos que se gradúan con un promedio de 4.0, se gradúan con 3, vamos a poner 3.9, 3.8, pero no tienen ninguna experiencia laboral? Entonces, ahí vamos, ahí tiene que empezar y competir con un grupo de jóvenes que a lo mejor se graduaron con 3.3, 3.4, 3.5, pero tiene experiencia laboral. ¿Cómo tú vas a compensarlo? Ahora, si es una carrera un poco técnica, vamos a decir, una carrera un poco más técnica, vamos a poner econometría, se va por el área de economía, el área de psicología, vamos a poner de esas carreras que son más específicas. Está bien, puede ser, pero para mí lo más importante y lo que más les recomendamos a los jóvenes es preferible tú atrasarte un trimestre en la universidad y tener un trabajo, ir agarrando experiencia, que tú simplemente graduarte en un área general como puede ser la administración de empresas y luego cuando tú te gradúes quedarte con la mano arriba. Yo pienso que es mejor trabajar y estudiar. Pero, ¿de qué tipo de trabajos estamos hablando? ¿Hablamos de trabajos relacionados al tema, a la ciencia que están estudiando, o hablamos de cualquier trabajo, la oportunidad que les llegue a las manos? Lo ideal sería tener un trabajo de tu propia área, de lo que tú estás estudiando, de tu carrera, pero también te puede pasar en la universidad normalmente que te ofrecen oportunidades de empleos en áreas que son similares a las tuyas. Me explico. Tú estudias administración de empresas, te ofrecen un trabajo, vamos a poner como asistente de la coordinación de logística, asistente de logística, en el área ya sea de economía o de finanzas. Es bueno que lo cojas porque tú vas conociendo la cultura laboral, vas aprendiendo, vas conociendo y tú no sabes. Tú inicias estudiando, por ejemplo, administración, pero fácilmente tú puedes terminar en un área totalmente diferente porque es la experiencia que has tenido, vas formando un perfil y te puedes ir directamente por esa área. Muy bien. Entonces, señora Johanna, díganos, ¿qué cosas específicamente no debe hacer o qué debe hacer una persona que está buscando empleo en cuanto al momento de ir a buscar, hacer la entrevista de trabajo? ¿Qué cosas, cómo debe de ir vestido según el puesto? ¿Qué tipo de lenguaje debe utilizar? ¿Debe de sentarse? ¿Debe esperar que le digan para sentarse? Esos toquecitos que hacen la diferencia, o qué hacer, por ejemplo, cuando está en la sala de espera, porque hasta eso le están evaluando, tengo entendido. Sí.
Entonces, denos los truquitos. En un proceso de entrevista, cuando ya has pasado ya la etapa, vamos a decir que el primer round ya lo has cubierto con haber hecho el envío de tu currículum vitae, que ha sido atraído por el reclutador a lo que es el proceso en sentido general y ya vas a un proceso de entrevista. Hay aspectos que muchas veces marcan la diferencia. Los primeros 5 segundos de tu presencia en ese lugar van a marcar una diferencia grandísima con lo que es el reclutador. Y cuando hablo de esos 5 segundos, esa primera conexión, esa conexión de tú mirar a los ojos, tener la oportunidad de comunicarte de una manera respetuosa desde el inicio del proceso de la entrevista o de tu acercamiento hacia él, saber la vestimenta a la que vas, o sea, es tu imagen personal. Y tu imagen profesional, a través de tu imagen personal, es la primera que estás proyectando. Entonces, sabes a lo que vas realmente buscando un propósito, vas detrás de un proyecto que es tu sello distintivo y por ende tienes que saber manejarte. En un proceso de entrevista muchas veces ocurre que la persona se pone sumamente nervioso. Pasa mucho con los jóvenes que tienen la oportunidad de recibir su primer empleo. O sea, y pasa con ansiedad. O sea, nosotros estamos aquí en un proceso de entrevista a esta hora de la noche y también por igual. Un diálogo entre amigos. Y también por igual uno vive esa experiencia de esas ansiedades porque realmente son experiencias. Y en ese proceso lo importante es que puedas hacer empatía con la otra persona, sentirte relajado, hacerle saber de manera natural que te puedes sentir nervioso, eso es normal. Es de humanos. Es normal. Y poder tener la oportunidad de entrar en ese rapport, como nosotros le llamamos, que es ese contacto en sentido general, que el buen psicólogo, el buen entrevistador sabrá en el momento que tiene que entrar de una manera apropiada para asegurar que tú te sientas en esa empatía. Y a partir de ahí hacer un proceso neutral de enfoque a lo que es tu posición que estás tratando de buscar. Muy bien, sabemos que desde antes de llegar al momento de la entrevista de selección, se hace un proceso de búsqueda y es el caso de que revisan las redes sociales, de que están viendo cuáles son las referencias laborales que tiene ese candidato. Entonces me gustaría hablar con Jacobo sobre cuál debería de ser el manejo, lo que se le dice personal branding del joven que está buscando empleo, pero que debe de entender primero que él es una marca. Entonces, ¿cómo potenciamos, Jacobo, esos talentos que tenemos antes de llegar a la entrevista? Bueno, lo más importante primero es limpiar tus redes. ¿A qué me refiero? Cuando estamos en la época universitaria que estamos entrando, compartimos muchos disparates, somos revolucionarios, somos izquierdistas, un día somos de derecha, otro día somos un video de violencia. O una juca, ¿es válido eso? Subir una juca y una cosa, porque... Bueno, depende a qué tú estés aplicando, qué quieras. Pero va a depender específicamente que lo primero es limpiar tus redes, saber que es tu imagen lo que tú estás trabajando, tú te estás vendiendo y las redes sociales nos permiten exponernos ante los demás, que los demás sepan que nosotros sabemos. Hay casos, por ejemplo, de personas jóvenes que lo de ellos es la ingeniería civil, pero ellos en sus redes sociales hablan de todo, menos de ingeniería civil, pero son temas que van con la actualidad, eso pasa. Pero el problema está cuando tú estás aplicando a una carrera, estás aplicando a un trabajo en una multinacional, de estas compañías que son muy tradicionales o que organizaciones internacionales, y tú empiezas a hablar temas conflictivos. Tú empiezas a apoyar cierta causa, empiezas a irte por el lado controversial. No sé la experiencia que pueda tener la joven, pero la joven sí. Pero gracias por el halago. Claro, pero a veces sucede eso. A veces nos pasa de que en nuestras redes sociales está nuestra imagen personal, la tenemos muy todavía como joven, muy todavía en la época universitaria. Y ya cuando nosotros nos graduamos, tenemos que empezar a trabajar nuestra imagen, porque a fin de cuentas eso es lo que ellos van a ver. Las redes sociales nos permiten eso, explorar, explicar. Si usted conoce tema de educación, es lo que usted maneja, hable de educación. Si lo suyo es economía y usted sabe de banca, hable de banca, hable lo que está pasando fuera, comuníquese, para que el que vea su perfil sepa y conozca y diga, bueno, mira, Jennifer sí domina ese tema. Así es. Entonces, señora Johanna, díganos específicamente, ¿qué podemos hacer
para esas personas que exceden cierta edad, que tienen 40 y tantos, 50 y tantos, y quieren tener tener un nuevo empleo, cambiar, ¿qué usted les recomienda para que tengan ese trabajo que estaban esperando? Y ya para finalizar. Proyectar realmente su imagen de seguridad, su imagen de la aportación que van a hacer a las organizaciones. Definitivamente no hay una edad. Nosotros tenemos un estereotipo en República Dominicana de que las personas después de los 40 años se les hace difícil conseguir un empleo. Y definitivamente no es tanto, eso es un paradigma que nosotros hemos creado. Es más que nada la apertura que tienen las empresas a buscar innovación, a buscar creatividad, a buscar realmente personas que tengan la capacidad de tomar decisiones mucho más asertivas, mucho más rápidas, mucho más dinámicas, y que muchas veces las personas de cierto nivel de edad nos hemos quedado aquilosados, nos hemos quedado un poquito rezagados en ese proceso y no proyectamos desde un proceso de entrevista nuestras capacidades y nuestras competencias para poder introducirnos en esa organización y agregarle valor, no solamente por el conocimiento técnico que tenemos a nivel de nuestras experiencias pasadas, sino también a nuestras competencias blandas y nuestra capacidad de poder introducirnos en un medio cambiante, en una organización que está siempre en vías de transformación continua, de ser más competitiva todos los años posibles y tener la oportunidad de obtener lo que toda organización busca, un retorno a la inversión. Entonces eso es lo fundamental, o sea, no hay un paradigma en ese tenor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en este interesantísimo tema que esperamos aquí todos nosotros que haya servido para mejorar su estilo de vida y que puedan conseguir el trabajo de sus sueños. Ahora les dejo, muchísimas gracias a ustedes, nuestros invitados, a Jacobo y también a la señora Johanna, y esperamos que le haya sido de utilidad. Ahora les paso a Deidania Rivera, que hablará con ustedes en un tiempo social. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Jennifer Campis. Gracias a ustedes, amigos, por permanecer en este tiempo social de sumo interés. Un tema muy debatido en nuestro país es el tema de la basura. Señores, ¿qué vamos a hacer con la basura en la República Dominicana? En la semana pasada estuvimos analizando todos los actores, el papel que juegan en la sociedad. Y mirando nuestra ciudad, cómo está, si producción puede ir pasando algunas imágenes que tenemos al respecto a este tema, vemos cómo la ciudad está arropada de basura. Contamos con un vertedero Duquesa, que el nombre de vertedero, señores, ni le va, porque no hay ningún tipo de protocolo para hacer un vertedero. Son cielos abiertos que están contaminando a la ciudad. Y nos preguntamos, ¿cuál es el papel de las autoridades al respecto? Los gobiernos locales tienen que tener un plan y una agenda pública para resolver ese problema de la basura, señores. Y si nos vamos al ciudadano, también el papel que juega en la sociedad, ¿qué está haciendo el ciudadano para evitar, para contaminar los ríos, para tirar la basura a su alrededor, ocasionando enfermedades hasta su familia? Las familias afectadas, señores. Vemos que todos los años perdemos vida por el tema del dengue, porque no tenemos conciencia ciudadana a la hora de nosotros botar la basura. Por favor, vamos a jugar nuestro papel como sociedad, el papel que nos corresponde. Y si queremos tener un Estado dinamizador, tenemos que empezar nosotros mismos a poner esos ejemplos, porque siempre hablamos de los deberes, de los derechos, pero como ciudadanos tenemos que aprender cuáles son nuestros deberes ciudadanos. Hay muchos aprovechamientos en el tema de la basura, señores. Son residuos sólidos que en otros países ha funcionado. Y ya el tema de la basura no es un problema en los países desarrollados, es un aprovechamiento de materia prima. Podemos invertir en ese tema. Por favor, las autoridades revisen su agenda pública. Miren a ver cómo ustedes pueden hacer un proyecto que genere empleo a los dominicanos. Vamos a aprovechar esos residuos sólidos que no son basura y vamos a hacer alianzas estratégicas, vamos a educarnos. Vamos a aprovechar ahora la revolución educativa y vamos a montarnos en ese tren y vamos a educar a nuestros niños. Vamos a reciclar la basura desde la casa, por favor. Autoridades, hagan una campaña publicitaria
de formación, de capacitación educativa, de cómo manipular los residuos sólidos. Ese tema es un tema, señores, que para el 2020 tiene que estar resuelto en este país, porque los países que sigan contaminando y agrediendo a la madre naturaleza, se le van a cerrar todas las puertas internacionales. Por favor, alcaldías, ciudadanos, a jugar con su papel en la sociedad. Muchas gracias, pasen buenas noches y no se me van de ahí, que seguimos con más temas de sumo interés. Gracias por continuar con nosotros. Y para finalizar este espacio, tengo conmigo a la doctora Niurka Carrión. Niurka estuvo con nosotros en semanas pasadas hablando acerca de nutrición. Y vamos a desarrollar un segmento muy interesante, imagen y nutrición, con la doctora Niurka Carrión. Y ella está con nosotros esta noche para hablarnos de su segmento. Buenas noches, Niurka. Muy buenas noches, Claudia. Gracias por hacerme parte de este equipo. Para mí es muy importante estar y llevar a cabo este segmento junto con ustedes, imagen y nutrición. Este es un segmento que ha sido concebido con la finalidad de poder orientar a la población en materia de lo que es la salud y a través de la salud poder lograr una buena imagen y por ende una alta autoestima. Claro, por supuesto. Mira, a mí me encanta este segmento y me encanta lo que vamos a hacer. De hecho, tenemos unas cuantas cosas interesantes para el público, como concursos, como cambio de estilo de vida. ¿Tú nos puedes comentar un poco sobre eso? Sí, mira, el carácter básicamente de este segmento es un carácter preventivo. Excelente. Por eso es importante prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la obesidad. Por eso es importante que iniciemos con lo que es el cambio de estilo de vida. Así es. Tenemos múltiples actividades, tenemos una carpeta con diferentes temas que nos van a llevar hacia ahí, pero también hay una parte muy importante donde contamos con las personas que nos siguen a través del canal y las redes sociales. Niurka, y por ejemplo, las personas como yo, que les hace muy difícil llevar una dieta, ¿qué cosas tú les recomiendas ya entrando en materia? Bueno, mira, lo primero es que debemos cambiar el chip de dieta. Dieta es todo lo que consumimos, o sea, todos los alimentos que ingerimos durante todo el día. Lo que nosotros realizamos son planes nutricionales, orientaciones según el objetivo que quiera cada paciente. Hay pacientes que van a buscar aumento de masa muscular, hay otros que van porque están sobrepeso y eso es sumamente fácil. Eso no es de que yo voy a dejar de comer cierto alimento. Vamos a, como dije en el programa anterior, es básicamente a controlar lo que son las cantidades, la forma de cocción. Entonces eso es paso a paso, porque yo sé que son cambios y los cambios realmente no atrapan un poquito. Uno tiene mucha resistencia. Mucha resistencia entre los cambios. Entonces eso es paso a paso, es sumamente fácil. Ahora bien, los resultados son excelentes. No, y que regularmente cuando uno habla de dieta, uno se espanta, primero porque la dieta, que tú me dijiste que no es dieta per se, sino que uno se espanta mucho que si es costosa, que si es difícil, que cuáles alimentos uno va a consumir, todo ese tipo de cosas causan muchísimo estrés. Mira, una de las actividades que tenemos, tú me estás ya llevando a decirle un poquito al público que no quería. Claro, por quería supuesto. Básicamente ir paso a paso, es eso. Enseñarle, tenemos un tipo de actividades que vamos a hacer con las personas en las casas, que es para enseñarle a cocinar con los recursos que tienen. Ay, sí, lo que tienen es arroz, habichuela y carne o huevo, con eso le enseñamos a hacer una comida saludable. Entonces, la alimentación saludable no es una alimentación costosa, es más bien de pensarla. Claro, de aprender a comer con lo que tenemos en la casa, saludable. Claro que sí.
Qué chulo, qué interesante, Niurka. Realmente nosotros tenemos muchas expectativas con este segmento porque yo sé que a la gente le va a ser de mucha utilidad manejar estos temas. Regularmente uno escucha muchas cosas en internet, uno escucha muchas cosas del boca en boca, pero realmente tomarlo de una profesional como tú, con mucho criterio, es de mucha importancia. Muchísimas gracias, Claudia. De hecho, tenemos unos concursos que queremos publicar por las redes, ya según vaya caminando, más adelante. Sí, los segmentos de este programa, donde lo que queremos hacer con pequeños cambios, llevar a las personas a que tengan un cambio, valga la redundancia, de estilo de vida. O sea, que comiencen a ser mucho más saludables, siendo más saludables son mucho más productivos, porque el tema de la prevención es que tú no vas a tener que ir a curarte. Cuando prevenimos las enfermedades no tenemos que invertir en la salud, ¿sí? Y de hecho, cuando tú desarrollas una de esas enfermedades que mencioné ya anteriormente, hay enfermedades esas que no se curan. Y lo que estamos haciendo es básicamente controlándola. La controlamos cambiando el estilo de vida. ¿Y por qué esperar enfermarnos para cambiar el estilo de vida? La controlamos con medicamentos. Entonces ya ahí incurrimos en gastos innecesarios. Así es. Imagen y nutrición con la doctora Niurka Carrión. Señores, y lamentablemente tenemos que despedir. Nos vemos el próximo sábado en otra entrega más de Sumo Interés. Hasta la próxima. Gracias, Niurka, por estar con nosotros.